Queremos ser, Señor, ministros aptos, agradables delante de ti. Y aún en medio de nuestras debilidades te queremos servir, Padre. Que tu gracia sobreabunde en este lugar. Señor, también te pedimos por cada uno de mis hermanos y mi hermana, Señor, que están aquí, aquellos que están en camino. Que tú los bendigas, Padre, con tu bendición. Que la bendición que no trae tristeza, que no trae congoja, sino que trae gozo, trae, Señor, paz, trae abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tocar el tema de las tres tentaciones de una forma diferente. Se ha escrito mucho, no en estos momentos, porque en estos momentos lo que hay en librería cristiana es básicamente el éxito cristiano, el liderazgo cristiano. Eso es lo que abunda hoy en la Escritura, ¿verdad? El testimonio, los 3 pasos, los 10 pasos, los 15 pasos para el éxito financiero, para el éxito familiar, para el éxito ministerial, para el éxito de cristianos en el ámbito secular. Y todo ese éxito, todo el liderazgo, todos son planes, todos son estrategias y estrategias por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y hemos perdido la importancia de la teología, del escudriñar la palabra de Dios, la cual te impacta, la cual te lleva a un conocimiento más profundo del Señor, y ese conocimiento profundo del Señor te lleva a la adoración, te lleva a la exaltación. Amén. Y te lleva a una vida íntegra y pura delante de Él, porque cuanto más tú le conoces, más tú le quieres agradar a Él. Y no estamos aquí, ¿verdad?, en este mundo para ser exitosos, sino, bueno, gloria a Dios, si es cumpliendo su voluntad, porque queremos cumplir su voluntad sobre todas las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces es necesario que conozcamos la palabra, que indaguemos en la palabra de Dios. En la antigüedad, décadas atrás, se hablaba mucho acerca, o se escribió mucho, se comentó mucho acerca de las tentaciones de Jesús, qué representaba cada una de ellas, cuál es el simbolismo, etcétera, etcétera. Y yo quiero dar un paso un poco más para atrás y básicamente verlo de una perspectiva de por qué Jesús fue tentado en esta área y cuál fue la motivación de Satanás. Intentar ver cuál fue el motivo fundamental, qué quería hacer Satanás con esta tentación. Y poner a un lado, si podemos, los simbolismos, las representaciones, etcétera, etcétera. Pero intentar por lo menos ir al meollo del asunto y ver el propósito o la intención de Satanás en cada una de estas tentaciones. ¿Amén? Vamos a hacerlo lo mejor posible. Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo. Si es posible, un poco de agua, por favor, alguien me puede traer, por favor. Nosotros los españoles escupimos mucho y se nos gasta la saliva y tenemos que tomar agua. Ríase, por favor. Gracias. Vale. No se empujen a la hora de reírse, por favor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, yo dije 5, ¿verdad? Capítulo 4 de Mateo. Vamos a leer, ¿verdad?, el relato de Mateo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dijimos que la palabra diablo es Satanás en griego. O sea, la palabra diablo es la palabra griega. Cuando dice Satanás es la palabra hebrea. Y muchas veces vemos que se intercala en este pasaje. Lo llama diablo y más adelante lo llama Satanás. Está utilizando los dos idiomas. Gracias. Así que no pensemos de que son dos personas diferentes, la misma persona. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no tendría hambre, verdad? Y vino a él el tentador, otro título que se le da, ¿verdad? Satanás significa también adversario. También se le llama aquí el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, que esto es Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén.
y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, habiendo leído esto, ¿quién estuvo con Jesús en el momento de la tentación? No había nadie. No hubo ninguno de sus discípulos, es más, ni los había llamado. Ni los discípulos lo habían conocido. Bueno, tal vez lo vieron cuando fue bautizado, ¿verdad? Que eso vamos a ver más adelante en el recuento. Pero en cuanto a la tentación de Jesús en ese momento que estaba en el desierto, tentado por el diablo, no había nadie con él. Así que, ¿cómo nosotros hemos obtenido este registro, este relato de parte en cuanto al encuentro de Satanás con Jesús? Pues la única persona que lo pudo haber relatado fue Jesús mismo. O sea, Jesús mismo fue la persona que contó este relato a sus discípulos, lo cual queda impregnado en los evangelios, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo. Y en un resumen bien corto, el de Marcos. Así que el registro de la tentación debió ser provisto por Jesús a sus discípulos. Sabemos que Jesús fue tentado en otras ocasiones, como vemos en Lucas 4:13, Mateo, más adelante en Lucas, en otros lugares en la Biblia, bastantes, donde Jesús fue tentado por los fariseos en varias ocasiones para cogerle en alguna palabra, ¿verdad? A ver si profería alguna palabra incorrecta, tal vez contra la ley o contra el gobierno romano. ¿Se acuerdan cuando le hablaron acerca de los impuestos? ¿Verdad? Le querían coger con las manos en la masa, diciendo una palabra incorrecta, si promovía la liberación de Israel en contra del gobierno romano, o como que aceptaba el gobierno romano como opresor de Israel. Y Jesús le dice: mira, a cada uno le da su parte. Lo que es de Dios para Dios y lo que es de César para César. Es sabiduría, ¿verdad? Amén. No fue cogido en sus propias palabras. Así que en esa parte le intentaron tentar y le tentaron para que errara con sus palabras, y otra vez, en otro momento, lo tentaron para que hiciera señal del cielo, que hiciera algún prodigio. Porque si Moisés dio, entre comillas, el maná al pueblo de Israel de una manera milagrosa, ¿qué es lo que tú vas a hacer por nosotros? Oye, pero mira qué gente más descarada, ¿verdad? Qué gente más descarada, a lo cual es un ejemplo para nosotros. Es una alerta, porque nosotros podemos ser igual o peor. Así es. Igual o peor. En cuanto a pedir, en cuanto a demandar y decir que tú hagas, y decirle a Dios lo que tiene que hacer, y proferir palabras de necio. Yo te ordeno, yo decreto, y yo establezco con mi lápiz, y te hago una señal en el suelo, y te digo, y muevo, y activo ángeles. Pero ¿qué es esto? Eres el comandante en jefe de Estados Unidos, moviendo ejércitos aquí, el general y el soldado. ¿Verdad? Narices, ¿verdad? ¿Qué es esto? No puede ser. O sea, lo mismo le estaba diciendo: Moisés nos dio el maná, ¿qué es lo que tú haces por nosotros? Le estaban tentando, de la misma manera que Israel tentó a Dios en el desierto. ¿Verdad? Y Dios lo tuvo que soportar por 40 años, y no tuvo paciencia con ellos, y por eso una generación entera pereció en el desierto. Porque Dios no va a contender para siempre con el hombre, y una generación entera pereció. Después de haber visto la potencia de Dios, las maravillas de Dios y sus milagros, y aún así lo quisieron confrontar. Las tentaciones. El ser tentado no es pecado. El sucumbir ante la tentación sí, porque la tentación da a luz el pecado. Tú caes a la tentación y da a luz el pecado y después la muerte. Pero las tentaciones, ser tentado no es pecado.
Cada uno puede ser tentado. Jesús fue tentado, pero no pecó. No cometió pecado. Pero son seducciones. Si la tentación fuera fea, no serías tentado. Así es. La tentación tiene un elemento seductor. Apela típicamente a los sentimientos, al ojo, al corazón, a la satisfacción personal. Y siempre tiene una naturaleza, un inicio maligno o una presentación agradable y que te satisface, pero con un veneno mortal al final. Por eso se llama tentación, tiene un poder seductor. Afrenta a la moral y a la espiritualidad del hombre, o sea, tanto la conducta moral e íntegra del hombre como su relación con Dios en la parte espiritual. Estas tentaciones proceden de las tinieblas y el diablo usa al mundo como instrumento principal. Y bien lo resume o lo explica el apóstol Juan cuando dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Verdad? Y vemos que eso fue parte de la presentación que hizo Satanás delante de Jesús, como una de sus tentaciones, ¿verdad? Todos los reinos del mundo con su gloria y su esplendor se los presenta delante de él. Ahora, tentación y prueba son dos cosas diferentes. Dios no te tienta, pero Dios prueba la fe de sus santos. Dios probó a Israel en el desierto. Lo probó, no lo tentó, lo probó. El probar tiene que ver con descubrir el corazón de la persona y ponerlo a prueba. ¿Verdad? Cuando hablamos acerca de probar un material o probar un elemento, ¿verdad? Normalmente se hace a través de fuego. Y entonces se quitan las impurezas o las adherencias de ciertos elementos los cuales tú los quieres apartar o consumir con el fuego para que quede aquello que tú quieres ver. Y esto pasa, ¿verdad? Pues con el oro. También se trabaja mucho con los diamantes de una manera diferente. Cuando un diamante no tiene inclusiones de carbón, ¿sabe cuánto cuesta eso? Es más, los diamantes, las inclusiones en el diamante no se ven con el ojo natural. Tienes que verlas con un aparato, ¿verdad? Una lupa magnificada en el cual tú puedes ver los puntitos negros. Eso se llaman inclusiones de carbón. Pero encontrarte un diamante que no tenga nada, sino que sea totalmente puro, eso cuesta cantidad de dinero, porque es muy difícil de conseguir. Pues así es el trabajo de Dios. Dios nos prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter, para que seamos pulidos y seamos trabajados, seamos quebrantados y transformados por el quebranto a la imagen de Jesucristo. ¿Amén? Pero Él no nos tienta. Las pruebas forjan nuestra fe, nos hacen crecer y nos hacen madurar. Dios nos prueba así como hizo con Abraham, lo probó. Y con otros hombres de Dios. Pero nunca nos tienta ni nos hace pecar. La tentación y la seducción a pecar y es de carácter maligno. Satanás es conocido como el tentador, como leímos hace un momento atrás. Por ejemplo, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero fue probado por Dios en el Getsemaní. Él tenía que tomar esa copa y por lo que sufrió, dice la Escritura, aprendió obediencia. ¿Cómo Dios puede aprender obediencia? ¿Ha pensado eso? ¿Cómo Dios puede aprender obediencia? Obedecer equivale a someterse, a que alguien te da algo que tienes que cumplir porque está por arriba de ti. Nuestros hijos, o mi hijo, no me dice lo que tengo que hacer. Yo le digo a él lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Y así en el trabajo, así en el gobierno, así en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que Jesús aprendió la obediencia? Bueno, fue el momento en que Jesús se tuvo que someter a la voluntad del Padre. Y fue probado. En otras palabras, él fue tentado para no obedecer a la voluntad
voluntad del Padre. Por eso fue probado, para cumplirla y obedecer. Jesús tenía hambre, ¿verdad? Y vino a él el tentador. En el momento de gran necesidad que tiene Jesús, se le aparece el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero, entendemos de que Satanás lo identifica como el hijo de Dios. ¿Cómo sabía Satanás de que era el hijo de Dios? ¿Perdón? ¿Por qué qué? Sí. ¿Cómo lo puedo reconocer a Jesús a Dios encarnado en su humanidad y que le diga que es el Hijo de Dios? ¿Qué evento ocurrió? ¿O qué eventos ocurrieron, verdad? De que esta persona, el bautismo, hubo y el nacimiento, el anunciamiento, el Hijo de Dios, Herodes intentando matar al niño, por ahí posiblemente estaba involucrado Satanás, ¿verdad? Y todos sus secuaces en llevar a cabo lo que se tuviera que hacer en cuanto a este personaje que iba a aparecer en el mundo. Y en el bautismo obviamente se deja bien claro, no solamente a Jesús, sino a todos los que están presentes en el bautismo, están escuchando la voz del Padre de los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo confianza. Entonces Satanás ya sabe que este es el Hijo de Dios. Y dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Primero, está atentando contra la autoridad de Jesús. Si tú eres Hijo de Dios, pues entonces haz algo, ¿verdad? Haz algo con esto. ¿Puede Jesús o no puede Jesús? Bueno, la omnipotencia de Dios no se puede poner en duda. Porque si Dios no fuera muy potente, pues entonces no tuviera la cualidad de Dios, porque solamente Dios es omnipotente, es omnipresente y tiene todas estas cualidades infinitas. Pero vemos algo bastante interesante, y es que esta tentación se asemeja mucho a la tentación que experimentó Adán o Eva, en este caso, Adán y Eva, donde comen del árbol agradable y codiciable. Bueno, en Génesis 3:6 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, no con ella, como ella. Muy bien, vamos a parar ahí. ¿Cómo es posible de que estos dos personajes, o en el caso de Eva, vieran al árbol que fuera agradable y codiciable? Piensa un momento. ¿Por qué vieron a ese árbol agradable y codiciable? ¿No había otros árboles igual que ese en el huerto? ¿Sí o no? En su momento, ayúdame a pensar, a poder identificar la manera que los ojos de estas personas se estaban abriendo ante la tentación. Déjame ayudarles. Dios todo lo que hizo, ¿cómo lo hizo? Bueno, ¿verdad? Y cuando hablamos de que es bueno, es algo que es bueno, es algo que es perfecto, no tiene una imperfección, porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios produce es todo excelente y un reflejo de su naturaleza. Bueno, perfecto, excelente. Ya ven por dónde estoy llevando. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué Eva ve a ese árbol como agradable y codiciable? ¿Acaso los otros árboles no eran agradables y codiciables? ¿Por qué ese sí? Bueno, era el prohibido, pero aquí se está viendo de que se le está cambiando la visión a Eva, y que cuando Eva comía de otros árboles, no decía: ¡ay, este es más agradable que este! O este es más apetecible que este. No, todos eran buenos.
Todos eran exquisitos. ¿Por qué este era más rico? Si nunca lo probaron. ¿Verdad? Nunca lo habían probado y se veía agradable y codiciable. Se le estaban abriendo los ojos ante el pecado. Todavía no lo habían retenido a su corazón y consumado el pecado, pero lo estaban viendo, estaban comiendo el pecado con los ojos. Cuidadito con los ojos. Cuidadito con lo que vemos. Cuidadito con lo que permitimos entrar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamó Jesús a los ojos? ¿El qué? La ventana del alma, la ventana del corazón, ¿cómo era? Cuidadito. Este fue el problema de Eva. Entonces, ve que era bueno para comer, como los otros árboles no fueran buenos. Los otros árboles eran buenos también. Y que era agradable a los ojos. Bueno, agradable y codiciable. O sea, va creciendo, ¿verdad? Va en aumento, ¿verdad? Ya, cuando tú ves estas palabras, ¿a qué está apelando esta tentación? A la satisfacción personal, ¿verdad? Al recibir una gran satisfacción, el sentirte pleno al comer de ese fruto, el cual es mucho más excelente, por eso es lo que le estaba pintando el diablo, es mucho más excelente, mucho más rico que los otros frutos de los árboles. Entonces, ellos comieron, pero Jesús no comió. Ahora, la gran diferencia, o una de las más grandes diferencias, es que Adán y Eva tenían otras opciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no puedo comer este árbol, pues me voy a un manzano, me voy a un peral, me voy a, yo qué sé, a una mata de mango, lo que sea, ¿verdad? Me pongo una piña, ¿verdad? Y me lleno la tripa, pero, ¿verdad? Y si me quedo lleno, ya no se me quitan las ganas de comer del árbol prohibido. Jesús, ¿a dónde iba a comer? Iba a llamar a la cantina. No tenía opción. Adán y Eva tenían tantas salidas de su tentación que definitivamente fueron como caballos a la batalla, ¿verdad? Hasta que chocan. Pero Jesús no tiene ninguna opción. Entonces la tentación de Jesús, aunque era similar a la de Adán y Eva, era mucho más fuerte en cuanto al apetito carnal, a la satisfacción personal, el satisfacer esa necesidad. Eva no tenía necesidad, porque había comida. Eva tenía otra cosa en mente. Pero Jesús tenía que comer algo, y no había ninguna opción para él. Similitud con Israel. Sabemos que por 40 años en el desierto pasaron hambre. No, mentira. Ellos no pasaron hambre. Pasaron hambre de lo que deseaban comer. ¿Me voy a entender? Ellos no pasaron hambre de lo que deseaban comer y de lo que añoraban a gritos, que eran los cebollas, los pepinos, ¿verdad? El squash, el cucumber, ¿verdad? Y las carnes. Como que las carnes, ¿verdad?, de Egipto eran mejores que las del faraón. Lo más seguro que se comían el pellejo. O las sobras de los animales. Pero añoraban eso. Y menospreciaron el maná. ¿Saben ustedes de que después que recibieron el maná, ellos empezaron a llorar por las codornices? ¡Queremos comer carne! ¡Carne! ¡Tú nos estás matando! ¡Con estos hojaldres! ¡Con esta cosa que viene del cielo! Que hay que recoger. Y más vale que te lo comas porque no salen gusanos. Por 40 años comiendo lo mismo. ¿Verdad?
que no tenían que trabajar, de una comida que no se merecían, que estaban siendo sustentados por Dios mismo. Y empieza, escuchen, y yo quiero que ustedes evalúen su propia vida en cuanto a esto. Nos evaluemos en cuanto al comportamiento y de lo que a veces nosotros tenemos en nuestros corazones. Ellos empezaron a quejar porque lo que estaban recibiendo de parte de Dios no era suficiente para su satisfacción carnal. Y es que nunca lo de Dios va a satisfacer tu carne. Y vamos a comenzar por ahí. Nunca lo de Dios va a satisfacer tu carnalidad y tu humanidad caída. Nunca. Pero esta gente, como le dije, fueron probados en el desierto y mira lo que salió. Salió un pepino en el desierto, que es Israel. Lo que salió. Los prueba y lo que sale es este pueblo quejándose en medio del milagro. Como que si no fuera suficiente. ¿Sientes que lo que Dios te da no es suficiente? ¿Cuál es nuestro nivel de agradecimiento? ¿Estamos agradecidos? ¿O nos quejamos contra Dios constantemente? Y cuando vemos una suplencia divina de parte de Dios, decimos, Señor, Dios, esto no es lo que te pedí, esto no es suficiente, porque todavía falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Ejemplo tenemos. Y en ese camino, te digo yo que nos va a pasar lo mismo que Israel. Perecemos en el camino. Te digo, esa persona que se comporta así, perece en el camino. En el caminar de la fe. Se extravía. Porque nunca ha sabido entrar en el reposo del Señor. Nunca ha podido entrar. Porque no ha querido. Porque no era el reposo que estaba buscando. Entonces, similitud con Israel, 40 años de desierto, pasaron hambre de lo que deseaban comer, que añoraban a gritos, que era la comida de Egipto, y así menospreciaron el maná. Eran sustentados divinamente, pero ellos querían la comida de Egipto. Ellos querían comer del fruto prohibido, de aquel lugar que Dios los sacó, de aquel lugar que Dios los liberó, de la esclavitud, y si estaban añorando comer un poquito esa comida. ¿O saben qué? Te doy la carne, te voy a mandar las codornices, y como dices por el norte, como dices por el sur, como dices por el este y por el oeste, dice la escritura que salieron a comerse las codornices, y que tenían la carne entre los dientes. ¿Sabes lo que significa eso? Que ni siquiera habían preparado las codornices para comérselas. Se cree que estaban como cometiendo, no sé cómo se dice la palabra, pero se estaban comiendo la carne cruda. De tanta desesperación carnal. Y eso es lo que hace el hombre. El hombre carnal. ¿Verdad? Si se le da rienda suelta, ¿qué es lo que no hace? Se convierte en un bestia. ¿Verdad? Se convierte en un animal. Y nada más que tenía la carne entre los dientes, les cayó juicio. Dice la Escritura. ¿Por qué? Porque desecharon el sustento divino, porque desearon comer de la comida del lugar de esclavitud. Fíjense, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, querían ver con sus ojos el mismo fruto que estaba viendo Eva. ¿Qué le parece? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, Jesús estaba siendo tentado a la manera de Adán y de Israel. ¿Por qué digo esto? Fíjese. Estaba siendo tentado para que satisficiera sus deseos. Y fíjese que esa palabra lo tuve que buscar bien. ¿Verdad? Y está correcta. Fue tentado para que satisficiera sus deseos y necesidades carnales usando poder divino, menospreciando así el sustento divino que se encuentra
en la voluntad del Padre. Porque ¿qué dijo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida. Y es más, Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi sustento, ese es mi alimento. Efectivamente Jesús tenía que comer. Y después de la tentación comió lo que quiso comer. Pero él no iba a sucumbir en hacer un acto de poder para satisfacer su carnalidad. Porque ese acto no se encontraba en la voluntad de Dios. Y esa es la tentación que viene a cada uno de nosotros. Actuar en algo que nos beneficia cuando no está de acuerdo con los principios divinos de Dios. Para autosalvarte, para tener un poco más de sustento, y empezamos a hacer todo tipo de marejes, todo tipo de cosas, ¿verdad? No, es que me tengo que buscar una manera de arreglar esta situación, y no sé qué, y no sé cuánto. Nuestra comida y nuestro sustento viene de parte de Dios. Y si cumplimos su voluntad y seguimos sus estatutos, mis amados hermanos, el sustento divino va a estar siempre presente, porque has puesto tu confianza en Jehová. Esa era la tentación, mis hermanos, que él actuara fuera de la voluntad de Dios, haciendo uso de sus poderes divinos, o de su poder como deidad, como Dios, obrando fuera de la voluntad del Padre. Como dijimos, la tentación de Jesús fue de mayor envergadura, ya que estuvo sin comer por 40 días y sintió la debilidad física y mental. ¡Ay, amados hermanos! Cuando... Eso suena como mi... sonaba como varón. Los niños hacían el mismo sonido. Fíjese, aún en la debilidad física, aún en la debilidad mental, cuando dices que la mente te está jugando trucos, que no puedes pensar bien, que no sé qué, por mucho que no puedas pensar bien y estás siendo tentado, la gracia de Dios es suficiente para mostrarte la salida. Aún en esa debilidad, tú puedes no ceder al pecado, no obedecer a la tentación. Usted, mira, cuando la persona está deshidratada a una manera muy grande o tiene falta de hambre, hay mucha debilidad, no puede enfocar, no puede pensar bien, empieza a ver cosas que no son. Nosotros pensamos que la tentación de Jesús fue, oye, tengo hambre. Oye, ¿por qué no conviertes ese asiento en un bistec? No quiero, porque, ¿sabes? No está bien hacer eso. Y así, pues tengo hambre, pero no voy a hacer eso. Pero si tú estás viendo ese asiento como si fuera un bistec y te están diciendo, ¿por qué no lo conviertes en un bistec ahí así y ya te lo comes? Jesús estaba pasando por una dificultad física extrema y también su capacidad mental como hombre. Estaba sufriendo al extremo y seguro que su cuerpo físico le estaba haciendo jugadas. No estaría viendo las cosas correctamente. Capaz que estaba arrastrado por el suelo, por su debilidad, y en ese momento viene Satanás, ¿verdad? Con la guindilla, con el anzuelo, con la cosa para que pique. Para que pique. Y a lo que se está apelando es a la necesidad que tiene en ese momento Jesús. Pero Jesús no cae. Y como no cayó en esa gran debilidad física y mental, Él es propio, Él es propicio, Él es suficiente para librarnos de todo tipo de tentación. De todo tipo de tentación. Aun cuando estás turbado, Él te libra de las tentaciones que pueden llegar. Cuando estás confuso, Él te puede librar de toda tentación, porque Él mismo también lo pasó. ¿Sabes qué? La mente te puede jugar pasadas. Tus ojos te pueden jugar pasadas, pero tus convicciones, ahí se prueban. Nadie te hace un trasplante de cerebro
Ahí están todas tus convicciones y tu conciencia y el Espíritu Santo, que cuando estás turbado no sé qué, tú sabes, no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ceder a esta tentación. Por muy débil, muy cansado, muy atolondrado que pueda estar, yo no puedo ceder a esto. Porque tus convicciones no son tocadas, son probadas, son tentadas para que tú sucumbas y peques. Pero Dios te da la salida porque Él también pasó por esa debilidad física y mental. Otra cosa interesante es que si Jesús accedía, era como si estuviera vendiendo su primogenitura, muy parecido a Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Háblame, por favor. Sí, tenía hambre, ¿verdad? Y dice, bueno, pues yo te doy ¿qué era? ¿Lenteja lo que estaba preparando su hermano? Un potaje. Y el olor. Y él había trabajado mucho, se había ido de caza y tenía un hambre voraz. Y estaba dispuesto a comerse lo que hubiera delante de él. Y seguro que era un hombre, ¿verdad? Fuerte, corpulento, ¿verdad? De tanto trabajo afuera, en la caza. Y seguro que su condición física y sus diámetros musculares pues requería muchas más calorías. Dame un poco de ese potaje. ¿Quieres? Sí, ¿cómo no? Pues bueno, yo te lo doy si me das tu primogenitura. ¿Qué vale eso? Ni lo pensó 2 veces. Y debido a ese acto, el profeta por boca de Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque él también peca a la manera de Eva y a la manera de Israel en el desierto. Fíjense cómo Dios ve ese tipo de pecado que lo aborrece. Vendería su primogenitura, esa proposición de preeminencia, de que está Jesús por arriba de todas las cosas. Venderlo, ¿verdad? Solamente por pan. ¿Por pan? ¿No se han dado cuenta que los que caen en pecado, cuando se dan cuenta de lo cometido, dicen, pero ¿valía la pena? ¿Valía la pena? I'm sorry, it's too late already. Ya es tarde. ¿Pero valía la pena hacer esto? Todo el dolor que viene y la consecuencia del mismo, ¿valió en realidad la pena? Ya es muy tarde. Dice que lloró Esaú, se arrepintió y lloró por recibir bendición. ¿Qué más te puede dar, hijo, si a todos se lo dio Jacob? ¿Verdad? Isaac le dice eso a su hijo. ¿Qué te puedo dar si ya todo se lo di a Jacob, todas las bendiciones? Sí, será una relación tan grande, pero estarás bajo la mano de tu hermano. Ahí está la consecuencia. Y lo lloró. Y lo lloró. Too late. Segunda tentación. Oye, ya nos faltan 10 minutos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Esta es la segunda tentación según lo describe Mateo. Y Satanás tienta a Jesús con el mismo sentir que él mismo tuvo cuando pecó contra Dios. Aquí ya llegamos a un punto que eso se hablaría en otro momento, de quién sedujo a Satanás para pecar. Él mismo tuvo un deseo o un gran anhelo de ser como Dios. Como ser creado por parte de Dios, como cualquier ángel, él fue creado con libre albedrío. Y él tuvo un deseo vivo y grande de, al ver a Dios y su operación y su excelencia, su esplendor, su gloria, dijo, me cachis, yo quiero ser como él.
Pondré mi trono, mi lugar en las alturas, ¿verdad? Y seré como Él, como gobernador, como un Dios. Bueno, entonces Satanás tienta a Jesús sabiendo del que Él se encuentra en una humanidad, en un cuerpo humano, y le seduce a pecar contra Dios, en que ponga su trono en las alturas. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tiene que ver esto de tronos en las alturas con el pináculo del templo? Primero, ¿qué es lo que dice Satanás a Jesús cuando le dice que se lance del pináculo? Léalo, léalo por favor. Dale al ejercicio, que me están viendo y veo que ni siquiera respiran. Yo sé que están cansados. Despierten, por favor. Gloria a Dios. Que alguien me lea el versículo 6, por favor. Versículo 6. Y le dijo, Gracias. si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Gloria a Dios, para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué pasa aquí? Le está diciendo que si él se lanza desde la punta más alta del templo para que se reviente contra el suelo, eso no va a acontecer. Porque rápidamente van a venir los ángeles, ¿verdad? Y lo van a levantar y va a caer rectito y sin ningún dolor sobre sus pies en el suelo. Si eso fuera verdad, ¿qué tendría que acontecer con los ángeles? Bueno, primeramente, vemos que sería una exhibición de autoridad sobre los seres angelicales en un acto que no trae gloria al Padre. Dios nunca le dijo que hiciera una demostración. Jesús no estuvo haciendo demostración de poder. Él estuvo haciendo demostración, ¿verdad?, del plan y la buena voluntad de Dios y del amor de Dios. Porque todas las personas que Jesús ministraba con poder era porque tenía misericordia. ¿Dónde se encontraba misericordia y amor en ese acto? Cero, ninguno. Todo lo que Dios hace, lo hace con amor y con misericordia. Que si no, hermano, nosotros no merecíamos absolutamente nada. Dijimos la semana pasada, ni siquiera arrepentirnos. Dios nos da el privilegio de arrepentirnos, porque ni merecedores de eso somos. Así que todo lo que Dios hace, lo que ha hecho con nosotros y por nosotros, es totalmente sin que lo merezcamos. Es por su amor y su misericordia. Entonces, ¿qué amor y qué misericordia se encuentra en esta exhibición de autoridad para que se activen los ángeles de Dios y salven a Jesús de que se estrelle contra el suelo? Segundo, ¿qué pasaría con el cuerpo angelical? ¿Irían a salvarle? No irían a salvarle. ¿Vamos o no vamos? ¿Qué dice el Padre? El Hijo está tirando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Causar división aún más dentro del cuerpo angelical, como hizo Satanás, que dice la Escritura que se llevó con su cola una tercera parte de las estrellas representando a los ángeles. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Nos tiramos? ¿Le salvamos? ¿Que sí? ¿Que no? Y obviamente Satanás está utilizando la Escritura. Qué perverso, ¿verdad? Justificando un acto totalmente contrario a la voluntad de Dios. Incitaba a Jesús a actuar separado de su Padre. ¿Qué dijo Jesús? Está en otro versículo más adelante. Lo que yo veo hacer lo que yo veo al Padre hacer, eso yo hago. Lo que yo escucho a mi Padre decir, eso yo digo. A donde Él me dirige, yo voy. Lo que Él quiere que yo diga, lo digo. Y lo que Él quiere que vaya a hacer, lo hago. Jesús nunca actuó independientemente del Padre, pero si hacía esto, estaba actuando totalmente fuera de lo que Dios tenía establecido
para Jesús que él tenía que cumplir. Él, como dice la escritura en Hebreos, he aquí vengo, ¿no lo puse ahí? No puse el versículo, pero más adelante. He aquí vengo a cumplir el rollo que está escrito acerca de mí. He aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Todo lo que está escrito acerca del Mesías, toda la voluntad de Dios que el Mesías tenía que cumplir, Jesús lo cumplió a cabalidad. Y esta tentación hacía de que Jesús actuara totalmente fuera de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a hacer Satanás y todos sus secuaces y todo el reino de las tinieblas con cada uno de los creyentes. De que usted actúe independientemente de la voluntad de Dios. De que tomemos decisiones totalmente separadas a la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas que no conocemos, hay ciertas cosas que no sabemos, y Dios nos guía, ¿verdad? Con amor, con ternura, y nos dirige. Y nos lleva. No tenemos que estar preocupados, ¿verdad? ¿Qué hago? No hago. Si tú tienes ese tipo de cosas, estate tranquilo, Dios te va a dirigir. Pero el tomar decisiones que te lleva a cometer desobediencia, eso no viene de parte de Dios. También es una manifestación de autoridad innecesaria sobre el símbolo de la religión judía, sobre el símbolo de la ley de Moisés. ¿Cuál era? ¿Cuál es el símbolo en aquel momento del judaísmo? El templo. El templo. Y esa manifestación de autoridad no tenía nada que ver con la ley y los profetas, a lo cual Jesús vino a cumplir a cabalidad. Porque no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla, dijo él. Y eso fue lo que fue a hacer Jesús, a cumplir la ley y los profetas, representado en la ciudad santa, en ese templo, donde se esperaba la venida del Mesías, como lo profetizó Ageo. En el profeta Ageo está esa profecía. ¿Por qué no vamos para allá? El deseado de las naciones. ¿Verdad que sí? Cuando se estaba reconstruyendo el templo, o creo que fue en Zacarías, uno de los dos, se nos está acabando el tiempo, después se mira. Pero bueno, esa es la idea, y ese es el tipo de tentación que Jesús le está el tipo de tentación que el diablo está presentando a Jesús. De poner su trono en las alturas, en una manera representativa, en actuar totalmente separado a Dios el Padre. Fíjese, la idea de trono, donde vemos que un versículo de Ezequiel, si no me equivoco, en Isaías 14:13. Alguien me lo puede buscar rápidamente, ya son las 9, pero denme un minuto. Isaías 14:13. Rápido. Isaías 14:13, ¿qué dice? Tú te decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Bueno, eso es representativo en esa profecía, pero se está aplicando al espíritu de Satanás, a Satanás mismo, en el cual él quería poner su trono en las alturas. Para Satanás, la idea de trono es la de un corregente que tiene su propia autonomía y autoridad. Corregente estamos hablando cuando dos reyes están reinando simultáneamente. Eso es un rey corregente. Que hay dos personajes que están reinando al mismo tiempo, en un mismo lugar. Entonces, él quería la idea de ser corregente. Yo estoy reinando aquí juntamente con Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿No creen ustedes que eso es lo que Satanás quería? Bueno, si estoy tan metido ahí, yo me meto también. Pondré mi trono en las alturas. Él quería tener su propia autonomía y autoridad, regir, decretar, establecer, crear.
con el poder de su boca. No tenemos indicación de que Satanás quisiera derrocar a Dios o quitarle del trono a Dios, como si fuera un golpe de estado, sino más bien el ser como Él y tener su trono al lado de Dios. Esa fue la tentación que le presentó a Eva. Seréis como Dios. ¿No le dice eso? Seréis como Dios. ¡Oh! Dice, y ese fruto fue codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás tienta a Jesús a que obre de la misma manera, ser independiente del Padre y obrar contrario al decreto divino de registrados en las palabras de la ley y los profetas, en contra de Dios y en contra de su palabra. ¿Amén? Y la respuesta de Jesús es clara: yo no quiero ese trono, no lo quiero, de todas maneras yo lo voy a tomar cuando ascienda a los cielos, ¿verdad? Y me siente a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabes qué? No tentarás al Señor tu Dios, que ese soy. Tú estás bajo mi potestad. Así que no me tientes. Gloria a Dios, nos falta una tentación, pero esa usted la puede leer en el folleto que les di. Amén. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Un minuto? ¿No? Ageo 2:6. ¿Lo tienes ahí para leerlo? Lo cerraste. Ageo 2:6. Vamos a leerlo para ya concluirlo. Pero estoy buscando el del deseado de las naciones. Ah, sí, 2:7. Ah, sí, mi hermano. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, amados hermanos. Si no hay nada más, que Dios los bendiga grandemente, y nuestro hermano Ulises. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Damos gloria a Dios por la enseñanza. Nos ponemos en pie. Una petición que quieras exponer en este momento. Gloria a Dios. El Señor los conoce su corazón. Padre, bueno, en este momento te damos gracias. Gracias por haber estado aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tuvimos el privilegio de exaltar tu nombre, de darte a ti la alabanza correspondiente, lo que tú te mereces. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que es la que nos llena de entendimiento para conocerte mejor. Asimismo, Señor, te ruego que seas tú guardando nuestras vidas de regreso a casa, y que podamos, Señor, ser iluminares. Podamos iluminar, podamos, Señor, darle alimento a otras vidas que están a nuestros alrededores, y podamos expresar el amor tuyo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Y una vez más, mis hermanas, bienvenida a casa.